Ser podcast. El faro del fin del mundo. Conversaciones fuera de carta. Víctor Clavijo, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde te imaginas que está este faro? Este faro a mí me gustaría ubicarlo en la playa de Valdevaqueros en Cádiz. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Una de ellas porque está ligado a un recuerdo muy profundo de mi infancia, un momento muy especial, un día de campo, como otro cualquiera realmente, con mis padres y con mi hermano en el año 81, del cual por fortuna conservamos una grabación de vídeo. Entonces para mí es como la escena de mi infancia. Yo en lugares de mucha humedad soy muy feliz. A mí cuando voy de repente a lo mejor a países caribeños y bajar del avión y sentir ese golpetazo de humedad, a mí me da la vida. Hay gente que no puede con ello y me encanta. Oye, vas a tener un pequeño cambio de vida en este faro. Entiendo que el primer gran cambio fue cuando te fuiste a estudiar a Granada, a estudiar Derecho. ¿Cómo era tu vida en Granada y cómo era ese Víctor? Yo creo que elegí Derecho. Yo quería estudiar arte dramático realmente. Yo probé el teatro a los 14, 15 años, ya decidí que quería ser actor. Me metí en una compañía de teatro amateur de la provincia de Cádiz, del campo de Gibraltar, y tenía la decisión íntima y profunda ya de que quería ser actor, lo tenía muy claro. Pero saqué muy buena nota en selectividad y eso fue una trampa, porque mis padres me invitaron a estudiar una carrera y a hacer teatro cuando saliese de mi oficio, fuese el que fuese, ¿no? Y yo pensé que lo más parecido a actuar sería ser abogado, pero por las cosas de las películas americanas, por la cosa del alegato delante de un tribunal, yo tenía buena memoria, era buen estudiante, y la cosa de la oratoria, que a mí me remitía al teatro, pues lo veía algo que tiene mucho que ver con el derecho, o yo pensaba que tendría que ver con el derecho. Elegí Derecho y me fui a Granada, que era la ciudad en la que estudiaba mi hermano Ciencias Políticas, aunque el año que yo me fui él tenía una beca, estaba en Siena. Y para mí aquel año fue maravilloso, porque no solamente fue el primer año en el que vivía fuera de mi casa, sino que para mí Granada se convirtió en una ciudad bohemia que yo exploraba continuamente. Yo exploraba los rincones que no tenían que ver con la marcha granadina, sino con lugares pues que para mí tenían un cierto encanto bohemio y un sabor especial, ¿no? La Bodegas Castañeda, el Albaicín, etcétera, etcétera. Me dio por escribir aquel primer año y el segundo año cualquier cosa menos estudiar Derecho, y me dio por la fotografía también, ¿no? Entonces yo Granada lo que viví fue un poco la vida bohemia, menos ir a clase, intentaba hacer de todo. Quería hacer teatro, pero no sabía dónde apuntarme, con lo cual volqué esa necesidad artística un poco en la escritura y en la fotografía, ¿no? Cuenta tu vínculo con la fotografía, porque conecta con tus padres, que los estabas mencionando, que también te inculcaron el amor por el cine y por el teatro. Pues por mi madre también. Mi madre estudió fotografía en la Escuela de Artes Aplicadas de Algeciras, hizo un módulo de fotografía de 3 o 4 años. Mi padre también era un gran amante de la fotografía y ellos eran, pues fotógrafos aficionados, tenían cámaras en casa, revelaban en casa, y la fotografía formaba parte un poco de nuestra familia, ¿no? Y cuando me fui a estudiar a Granada, como te contaba, necesitaba desarrollar algo artísticamente. No podía llevarme el piano, yo estudiaba música también, pero no me lo podía llevar a Granada, porque además compartía piso con otros estudiantes, y volqué, supongo que en la fotografía y en la escritura, un poco esa pulsión o esa necesidad artística, ¿no? ¿Fue en esa Granada cuando descubriste a Federico García Lorca? No, un poco más tarde. O sea, evidentemente, por supuesto que sabía quién era Federico García Lorca y había leído cosas de él en el instituto y había leído poesía suya. Pero por aquel entonces, fíjate, yo vivía muy cerca de la Huerta de San Vicente y no sabía que vivía cerca de la Huerta de San Vicente, porque te hablo del año 91 al 93, no existía internet. Entonces yo oía hablar de la Huerta de San Vicente y yo ubicaba la Huerta de San Vicente en una huerta a las afueras de Granada, me imaginaba en mitad del campo, qué sé yo, y yo vivía en la calle Recogidas, te hablo de escasos 5 minutos de la Huerta de San Vicente, pero por aquel entonces la huerta estaba cerrada al público y Granada estaba muy de espaldas a Federico García Lorca. Entonces, de alguna manera un poco mi pasión o mi gusto por Federico ha venido al cabo de los años. Lógicamente mi trabajo o mi oficio de actor y estudiar interpretación en la RESAM me llevó a acercarme un poco más a su obra, y durante la pandemia me acerqué mucho más a su poesía, ¿no? Entonces, y a partir de entonces ha venido a mi vida de una manera que no la he buscado yo, ¿no? Me han venido proyectos vinculados con Federico García Lorca a raíz de la pandemia, te decía, y un poquito antes quizás.
que yo no preveía que Federico García Lorca llegase a mi vida de esa manera, ¿no? No he ido a buscarle yo, sino que de alguna manera ha venido a buscarme un poco él a mí, ¿no? Estabas comentando antes tu vinculación con la música y te voy a preguntar por la música que has traído para poner una y otra vez en este faro. Es muy difícil elegir, ¿eh? Sí. Pero he elegido Mother de Pink Floyd y he elegido también A París de Carlos Cano. La primera obra de teatro que hice, que fue La lección de Ionesco, y la música que pusimos en esa función era El muro de Pink Floyd. Entonces descubrí El muro, me encantó, y esa canción en particular, siempre que la escuchaba me emocionaba muchísimo y no sabía por qué. Entonces siempre que la escucho me remite a ese momento, a esos primeros pasos que daba en el teatro, y me lleva a ese momento un poco de mi vida, ¿no? Y A París de Carlos Cano porque era la canción favorita de mi madre. Mother, do you think they'll try to break my balls? Mother should have built the wall. Oye, cuando tú dijiste, haciendo derecho, oye, que me quiero ir para Madrid, no sé si viviste un momento como el que vivió Lorca y que lo relata muy bien en una carta que dice: a ver, mamá, papá, que dejadme las alas en su sitio, que yo he nacido poeta, como quien nace cojo. No sé si tú tuviste y viviste algo parecido, si tuviste una conversación seria con tus padres de, oye, ya vale, yo necesito estar en Madrid. Un poco sí. Sí, realmente a mí lo que me pasó fue... yo cuando estaba ya en segundo de Derecho yo ya sabía que a mí no me gustaba aquello. Pasaba el tiempo leyendo o escribiendo cosas o haciendo fotografía. Por aquel entonces descubrí a Bukowski como escritor, me encantó. Y yo escribía relatos un poco siguiendo el estilo del realismo sucio de Bukowski, ¿no? Y entonces A Granada fue una obra de teatro dirigida por Jesús Cracio, que estaba inspirada, basada en textos de Bukowski, que se llamaba No hay camino al paraíso, nena. Y la interpretaba el grandísimo Juan Diego. Me llevó un amigo al teatro y... no sé por qué me emociona al contarte esto, pero bueno. Y el hecho es que ver a Juan Diego en el escenario en ese momento a mí me conectó con mi pasión y dije, es esto. Volvió a encender la chispa de mi pasión por la interpretación y dije, es esto lo que quiero hacer, no quiero hacer otra cosa. Lo tuve tan claro en ese momento que estaba ya acercándome a los exámenes de fin de curso. Me presenté por presentarme, evidentemente. Pero al acabar el curso tuve la conversación con mi padre y le dije, mira, quiero ser actor. Y le dije, y la culpa la tienes tú. Esa fue la baza que jugué, porque de pequeño mi padre nos ponía películas, nos llevaba al teatro. En mi casa había un ambiente muy cultural, mi padre era un gran lector, era aficionado al cine, hacía cortometrajes en Super 8. Entonces le dije esto, y le dije pues un poco pues que era mi naturaleza y que no podía evitarlo, ¿no? Lo entendió porque él quiso ser director de cine, no pudo desarrollar su pasión, ¿no? Y entendió que no podía, yo no podía frustrarme como él estuvo toda su vida, ¿no? Entonces me apoyó, pero me apoyaron desde un principio. Pero la baza que jugué fue esa, fue la culpa la tenéis vosotros. Si me hubiese puesto un balón de fútbol entre las piernas habría querido ser futbolista, ¿no? Y esto es lo que soy y lo soy por vuestra culpa. Oye, ¿y pudiste contarle a Juan Diego en vida esta historia? Sí. En el año, no recuerdo qué año fue, 2000 algo. Yo hice una película con Juan Diego en el 2003 que era La vida que te espera, en el Valle del Pas. Yo no le conté esta historia a él porque me daba mucho pudor, me daba mucha vergüenza decírselo, pero fue un tipo amabilísimo, muy cercano todo el rodaje, ¿no? A raíz de entonces, siempre que nos veíamos, era muy cariñoso conmigo. Y no recuerdo en qué año fue cuando le dieron la medalla de la Academia de Cine. Me llamaron de la Academia de Cine para que leyese algo para él. Y yo dije, ¿por qué a mí? Solamente he hecho la película nada más con él. Además, el mío era un personaje muy pequeñido y tal. Pero lo sentí como una oportunidad especial para poder leerle un fragmento que había sacado de El tiempo de los trenes, el libro de Fernando Fernán Gómez, muy bonito sobre cómicos. Y aproveché después de leer este fragmento para contarle esto y decirle, tú no te acordarás, o no lo sabes, perdón. Se emocionó, pero aquello quedó en ese momento ahí. Y en la pandemia, en el año 22, creo que fue, cuando falleció él, unos meses antes, me mandó un WhatsApp felicitándome por un trabajito mío que había visto en algún sitio, ¿no? Sí.
Y le dije, Juan, no sabes cómo te agradezco este mensaje tuyo. Para mí es como que se cierra el círculo, es como que tengo la aprobación del maestro, porque no te acordarás, pero me dedico a esto por ti, por tu culpa. Entonces me mandó un mensaje muy bonito diciéndome, ay, qué bonito que la vida tenga estas cosas, si no, ¿qué sería de la vida, no? Estaba muy emocionado en ese mensaje. Y 3 meses después, o 4 meses después, falleció. Lo sentí muchísimo, evidentemente, ¿no? Y guardo estos audios como oro en paño, te puedes imaginar. Oye, ¿qué tal te llevas con la soledad? Porque en este faro vas a estar solo durante un tiempo. Y fíjate, me he acordado de la película La Espera, que al final yo creo que el tema de la soledad se trabaja y está muy presente. Cada vez la necesito más, realmente, ¿eh? Me di cuenta que necesito mi espacio, estoy a gusto conmigo mismo. Me gusta mirarme, mirarme por dentro, lógicamente, pensar, reflexionar, ver la vida, contemplar la vida sin compartir de repente en ese momento con nadie nada en especial. Me gusta estar en silencio, me gusta el silencio también. O sea, me gusta la soledad elegida y escogida para varios momentos al día, lógicamente, no una soledad que no haya escogido, por supuesto, ¿no? Y con respecto a lo que contabas de La Espera, pues fue un rodaje quizás el más duro en el que yo haya estado, ¿no? Porque me exigió muchísimo a nivel físico y emocional. Me exigió perder como 8 kilos aproximadamente, acercarme también a la mentalidad y al carácter de un tipo que para mí que me quedaba muy lejano, un guarda ese campo analfabeto por completo, ¿no? Y sobre todo transitar emocionalmente por un montón de pérdidas que yo por aquel entonces no había vivido, las viví más tarde, pero meterme en ese pantano emocional me pasó factura realmente, ¿no? Porque yo estaba todo el rato conectado con la pérdida emocionalmente, no quería perder la conexión emocional en ningún momento. Como actor estaba siempre entre toma y toma, pues escuchando mi música, recreando mis imágenes, intentando generar ese estado de ánimo que tenía el personaje, ¿no? De duelo continuo, ¿no? Al final tu cuerpo, cuando te tiras 4 o 5 semanas haciendo esto diariamente, aunque tú sabes que evidentemente estás generando una emoción, te la estás provocando, tu cuerpo no entiende. Tu cuerpo piensa que la estás viviendo de verdad. Y recuerdo que acabé la película agotado física y sobre todo emocionalmente, porque había vivido un duelo imaginario, pero mi cuerpo lo había vivido como algo real, ¿no? Entonces fue un rodaje para mí muy duro, en el que me comprometí al 150%, pero creo que es el trabajo del que más satisfecho estoy. Son 10 puestos. 7 en la Armada de la Cañá. El resto entre el Surco y el Pilar. 2 cazadores por puesto con un secretario. 13. Cuando estudiaste en la RESAT, estaba leyendo que luego cuando hiciste uno de los papeles de La Infiltrada, recordaste el atentado que sufrió la RESAT en 1993, que yo no lo recordaba. Sí. Y dijiste, ¿cómo conectas las cosas, no? Sí, en el año 93, creo que fue en junio, en la Plaza de Ramales. Era mi primer año de escuela, sí, era el 93. Nosotros acabamos la clase en junio, no recuerdo qué fecha de junio, y una semana después hubo un coche bomba en la misma Plaza de Ramales que mató no sé cuántas personas, creo que fueron 2 o 3 personas. Una de ellas creo que era un tipo que estaba descargando un camión, no sé si era un camión de tramoya para el Teatro Real o qué. En fin, bueno, fue una cosa muy, muy terrible, ¿no? Y a mí desde entonces se me quedó como un miedo, evidentemente, ¿no? Durante muchos años en Madrid, saber que seguramente nos habíamos cruzado con estas personas, con los etarras que habrían estado preparando seguramente el atentado durante semanas por las mañanas, vigilando, viendo el horario de la persona contra la que estaban atentando, que le pusieron un coche bomba, creo que era un militar que pasaba por la zona. Entonces saber eso, evidentemente, pues genera sustito y genera mucho impacto, ¿no? Y luego te encuentras con ese universo en el cine, o sea, es la vida, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchas cosas que evidentemente el cine me han servido como terapia, realmente, ¿no? Este año además también he rodado otra película con Daniel Calparsoro, que también estrenan en 2027. Y también habla un poco del tema de la ETA, por supuesto. Yo de pequeño durante un tiempo soñé que la ETA me secuestraba. Ay, fíjate. Un terror nocturno, y soñaba con que la ETA me secuestraba, y hasta que descubrí porque se me ha generado esa especie de obsesión absurda, ¿no? Y era porque había sumado el secuestro del padre de Julio Iglesias, que estaba en las noticias continuamente, con una viñeta que había visto en un cómic en el que unos malos secuestraban a un niño. Entonces las dos cosas en mi subconsciente generaron el terror nocturno de que me secuestraba la ETA, ¿no? Te puedes imaginar un niño de 8 o 9 años soñando con eso, ¿no? Que luego el cine no debe decir que curase estos traumas, pero sirve para muchas veces enfrentarte a personajes o a historias
que tocan pequeños traumas, a lo mejor, de tu vida, pues te ayuda a enfrentarlos de una manera distinta, ¿no? Cuando hice, por ejemplo, Los Mortimer, una película en la que yo hacía del dueño de una funeraria, pues bueno, mis padres acababan de fallecer hacía 4 o 5 meses, los dos, y no sabía cómo iba a enfrentar a un personaje así, rodeado de muerte continuamente, ¿no? Bueno, pues la película era una comedia y lo sentí como una oportunidad para ver el lado divertido de la muerte y entender que quizás era el momento preciso en el que me tenía que llegar a una película así, ¿no? Te hemos dejado traer en esa maleta un objeto. El piano creo que no cabe, en la maleta. ¿Qué has traído? Pues yo creo, aparte de los libros y tal, creo que un gran bloc de notas infinito, o sea, un cuaderno para poder escribir. Creo que es una oportunidad de estar en un faro para poder hacer un ejercicio de introspección y de creatividad también, ¿no? Aprovechar ese silencio también y esa soledad para escribir. ¿Qué proyectos has dejado en tierra, personales y profesionales? Dime 2. Bueno, tengo pendiente de estreno varias cosas, pero la película Carta Blanca, dirigida por Gerardo Herrero, La Maleta también, una comedia de Carlos Terón, El Confidente también, la película de Daniel Calparsoro, y la serie El laberinto de las mariposas. Y una cosa más que no puedo contar de momento hasta que no se anuncie, ¿no? Eso a nivel profesional, pero me dejo también en tierra la cuenta pendiente de alguna vez hacer alguna exposición de fotografía o publicar un fotolibro, y también de lanzarme a dirigir cosillas. ¿Por qué no? Citas mucho a tu hermano. Para mí mi hermano sería quizás ese faro, ¿no? Por muchas cosas, porque creo que él tiene la sabiduría emocional que no tengo yo. Creo que él está conectado con una manera de entender la vida que yo quizás no la tengo tanto, y él la tiene un poco por naturaleza. Entonces me lleva los pies a tierra cuando se me van los pies de la tierra, ¿no? Y cuando me convierto en alguien neurótico, obsesionado, preocupado, ansioso, estresado por el trabajo, él me conecta con las cosas importantes, me recuerda las cosas importantes. Yo he tenido el gusto de verte en teatro en muchas ocasiones. Muchas gracias. Podría preguntarte por muchos montajes, pero quiero preguntarte por una anécdota que nos va a relacionar con uno en concreto, que es cuando tuviste que sustituir a tu cover y viviste una situación límite en un taxi. Sí, el montaje del que me hablas es Lehman Trilogy, que fue una función que hicimos en el 2018 y 19 creo que fue, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Teatros del Canal. Totalmente. Y es una función quizás también de las más exigentes que he hecho nunca. Yo siempre lo he denominado como un crossfit teatral. Para esta función éramos 6 actores que interpretábamos 120 personajes y duraba 3 horas la función, como recuerdas, supongo, ¿no? Y teníamos que tocar muchos instrumentos musicales. Se me hizo cortísima. Pero porque no paraban de suceder cosas en el escenario. Yo toco el piano, pero para esta función Sergio también tocó la guitarra, algunos acordes, y tenía que tocar el bajo eléctrico, pero era muy sencillo lo que tenía que tocar. Pero Sergio quería que mi personaje central de esta obra tocase el violín. Y me tuve que lanzar a la piscina y hacer la función y tocar en directo todas las noches delante de 600 personas, tocar el maldito violín, que no sabes cómo sonaba aquello de mal. Pero era un ejercicio de lanzarse al vacío y de fe absoluto todos los días salir a tocar el violín delante de tantas personas sin haber estudiado música, ¿no? Total, que un año más tarde repetimos la función en Teatros del Canal. Yo tenía por aquel entonces un cover porque me había ido a México a hacer una serie y un actor me sustituyó, y cuando volvimos otra vez al Teatro del Canal nos repartimos la temporada él y yo, ¿no? Total, que un día le tocaba actuar a mi cover. Yo estaba tranquilamente en casa, ese día descansando, y la función era a las 8 de la tarde, y a las 7 recibo una llamada en el teléfono. Yo me estaba echando una siesta y por suerte miré el teléfono porque lo tenía en silencio, ¿no? Me despertó la luz del teléfono y de repente me dicen: oye, ahora a las 7:15 quizás, no lo sé, ¿cómo estás? ¿Te da tiempo de venir al Teatro del Canal? Ferran, tu cover se ha puesto malo y no sabemos si puede hacer la función o no puede hacer la función. Yo pensaba que me estaban vacilando, pero no, iba en serio. Y dije, hostia, son las 7:15, la función es a las 8, no sé si me va a dar tiempo. Total, que agarré las cosas corriendo, agarré el violín, cogí un taxi, le dije al taxi a Teatros del Canal, como en las películas, sí. Saqué el violín en el taxi y me puse a afinarlo porque no me iba a dar tiempo a afinarlo en el teatro. Entonces iba en el taxi, moviéndome hacia un lado, hacia otro, afinando el violín como podía. Llegué al teatro a las 8 menos 10, subí corriendo, me cambié y salí al escenario a las 8 en punto, ¿no? O sea, de película. De película. Fue el día que sustituí a mi sustituto, o sea, hice de cover de mi propio cover, ¿no? Otra de las cosas que más nos impresiona, yo creo, a todo el mundo, es tu voz. Y no sé si tuviste ese ejercicio de reconciliación y de búsqueda de tu voz. Sí, yo creo que empezó a cambiarme a los 13, 14 años. Se me empezó a poner la voz bastante grave,
Por aquel entonces no me daba especialmente vergüenza, ni mucho menos tampoco, era la voz que tenía, pero sí que cuando empecé a trabajar en televisión a los 22 o 23 años, los personajes que me daban eran de gente jovencita y sin embargo, pues algunos directores de casting señalaban que tenía la voz demasiado grave, ¿no? Y que parecía un actor de los de antes. A veces lo decía incluso de una manera peyorativa, fíjate. Pero el caso es que cuando me tocó al salir de clase, evidentemente yo entendí que yo no podía trabajar con este nivel de graves para hacer de un chaval de 17 años. Yo tenía por aquel entonces 24, ¿no? Entonces me tocó agudizarla un poco, intentar también quitarle un poco de dicción para hacerla menos, digamos, trabajada o menos teatral en el buen sentido de la palabra. Y durante un tiempo sí que me costó volver a recuperar mi voz grave porque sentía o entendía que mi físico de jovencito con carita de niño no acompañaba esa voz y que podía, pues bueno, generar como extrañeza o que podía no conseguir trabajos, no lo sé, ¿no? Creo que ya en torno a los 20 largos ya llegó un momento que dije, bueno, volví a recuperar un poco mi voz, no de una manera consciente, supongo, sino que fue como poco a poco, me fui como reconciliando con mi voz y dije, oye, esto puede ser también una ventaja porque no va a ser un inconveniente, ¿no? Claro. Y me reconcilié, entiendo, un poco con toda mi tonalidad, supongo, sí. Con mis graves. No tenemos la voz de Lorca. No, la función que yo hacía, el espectáculo que hacía con Pasión Vega, hablaba un poco de eso. Realmente el personaje que tenía yo era un estudioso que intentó grabar a Federico en una entrevista, pero Federico se quedó dormido y no fue ese día a la entrevista, ¿no? Entonces, durante la función hacía un recorrido por la poesía de Federico, por su obra, también interpretaba a Miguel de Molina, que me lo pasaba muy bien haciendo de Miguel de Molina, pero él hablaba al público, le contaba al público cómo era la voz de Federico. Hay testimonios que dicen que tenía la voz oscura, la voz grave, y también que tenía un ligero ceceo. Luis Rosales, creo recordar que en alguna entrevista decía que tenía un ligero ceceo, ¿no? Tú leíste cartas de Federico y te hemos pedido que nos leas una carta de Federico para recuperar un poquito su voz. Así que antes de terminar esta entrevista, pues te hemos pedido que nos hagas ese regalo, cuando quieras. Queridísimos padres y hermanos, aquí me tenéis en New York, después de un delicioso viaje fácil, gracias a don Fernando de los Ríos, que se ha portado conmigo de tal manera que todo el mundo lo ha tomado por mi padre. No cabe mayor cariño ni más solicitud, y todos le debéis estar agradecidos. Yo estoy contentísimo, rebosando alegría, y no tengo más preocupación que tener pronto noticias vuestras. París me produjo gran impresión, Londres mucho más, y ahora New York me ha dado como un mazazo en la cabeza. Tendría necesidad de escribir 200 cuartillas para contaros mis impresiones. El viaje por mar ha sido prodigioso. El transatlántico tenía 46.567 toneladas, y la mar no se ha movido en los 6 días. Han sido 6 días de sanatorio, y me he puesto como a mí me gusta estar, negro negrito de Angola. La vida del barco es alegre y todo el mundo toma gran confianza. Yo he tenido un amiguito de 5 años, un niño bellísimo de Hungría que iba a América a ver por vez primera a su padre, que se fue antes de que él naciera. Es este el tema de mi primer poema. Este niño al que nunca veré más, esta rosa de Hungría que se mete en el vientre de New York en busca de su vida, que puede ser cruel o feliz, y donde yo seré un recuerdo lejanísimo unido al ritmo del inmenso barco y el océano. La llegada a esta ciudad anonada, pero no asusta. A mí me levantó el espíritu ver cómo el hombre con ciencia y con técnica logra impresionar como un elemento de naturaleza pura. Es increíble. El puerto y los rascacielos iluminados confundiéndose con las estrellas, las miles de luces y los ríos de autos te ofrecen un espectáculo único en la tierra. París y Londres son 2 pueblecitos si se comparan con esta Babilonia trepidante y enloquecedora. La universidad es un prodigio. Está situada al lado del río Hudson, en el corazón de la ciudad, en la isla Manhattan, que es lo mejor, muy cerca de las grandes avenidas. Y sin embargo, es deliciosa de silencio. Mi cuarto está en un 9º piso y cae al gran campo de deportes,
verde de hierba con estatuas. Al lado y por las ventanas de los cuartos de enfrente ya pasa el inmenso Broadway, el bulevar que cruza todo New York. Sería tonto que yo expresara la inmensidad de los rascacielos y el tráfico. Todo es poco. En 3 edificios de estos cabe Granada entera. Son casillas donde caben 30.000 personas. Ya os escribiré mis impresiones. Menudo viaje en el tiempo. Muchísimas gracias. Te A ti. dejamos aquí. La luz ahora es tuya. Muchas gracias. Buenas noches, Muchas Víctor. gracias, Laura. Hasta pronto. Hasta pronto. Paris, la vie, c'est joli. Paris, la vie, c'est comme ça. Canta una sombra en París, por las calles de Pigalle, rosa de negro perfil, abren las flores del mar, dejando sobre París como un souvenir de fiebre y coñac. Cuando la noche convierte suspiro en serpiente, muerde la manzana. Bajo la luz de la luna, de amor la cintura se quema en la llama. Como usted comprenderá, monsieur, ritmo de vida infernal. La espina de esta canción con el corazón a París se irá. A París, mon cœur s'en va. À Paris j'avais 20 ans. À Paris c'est tout, c'est toi. Al son de l'accordéon se abraza el amor con la soledad. Allez, venez-vous, milord. Allez, venez-vous, madame. Écoutez cette chanson que es primavera en Pigalle. Y hay que vivir y reír. Y hay que reír y soñar. Que aquí no hay nada mejor para el corazón que amar y olvidar. La vida color de rosa, el amor de un loco y una mariposa. La historia de Teo Sarapo, el oso de trapo que amaba una diosa. No pierda tiempo en sufrir, hay que aprender a volar. Olvide, viva feliz, que solo en París se puede olvidar. A París, mon cœur s'en va. À Paris j'avais 20 ans. À Paris c'est tout, c'est toi. Al son de l'accordéon se abraza el amor con la soledad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.